Bueno, vamos a ir con este tema que es relacionado con un electrolito, que es el potasio, ¿no? Que viene del calium, por eso es mejor nombrarlo como hipercalemia o hipocalemia, porque decimos hipernatremia o hiponatremia por natrio. Entonces, el potasio, con este electrolito no se juega, ¿no? Porque este electrolito tiene una repercusión en el corazón, ¿no? El paciente puede hacer paro si nosotros no manejamos bien un trastorno del potasio o no diagnosticamos bien un trastorno del potasio. Primero, nosotros antes debemos de recordar cómo juega con el hidrogenión. Esta es la célula. El mayor contenido de potasio es en el líquido intracelular. Tiene mucho que ver con el hidrogenión. Es más, es su pareja, porque cuando estamos en un contexto de acidosis, ¿no? Es decir, mucha cantidad de hidrogeniones presentes, una acidosis respiratoria, metabólica, no me interesa, pero una acidosis, para compensar esta acidosis, lo que hace este hidrogenión es ingresar a la célula a cambio de que salga potasio. ¿Ok? Por eso es que una acidosis se acompaña de hiperpotasemia o hipercalemia. ¿Ok? Pasa lo contrario cuando existe alcalosis metabólica, sale el hidrogenión para compensar el pH, ¿ok? E ingresa el potasio. Por eso, en una alcalosis metabólica se introduce el potasio. Bueno, esto para entender cómo funciona el potasio. Este potasio, cuando está bajo, menos de 3.5 miliequivalentes litro, debemos de saber cuál es la causa. Porque dependiendo de la causa, voy a corregir este trastorno. En un paciente crónico, pues puede ser por menor consumo de potasio, ¿no? Básicamente, aunque no es muy frecuente. Lo que sí es frecuente es la redistribución al interior de las células. Esto es lo que habíamos explicado acá. ¿Okay? En un trastorno de acidosis metabólica, sea por una sepsis, por un choque séptico, sea por intoxicación por salicilatos, sea por cualquier causa la acidosis metabólica, pues va a predisponer la acidosis con una hiperpotasemia y la alcalosis con una hipocalemia. Por eso acá la alcalosis metabólica condiciona o produce hipocalemia. Otro contexto que hace que se ingrese potasio dentro de la célula es la insulina. Nosotros sabemos que la insulina forma receptores para la glucosa para que se introduzca glucosa, pero también introduce potasio. ¿Ok? A unos pacientes que estén con broncoespasmo usamos agonistas beta 2, broncodilatadores. Entonces las células también tienen receptores beta 2 que hace que se ingrese el potasio. ¿Ok? Los agonistas bronco beta 2, los antagonistas adrenérgicos alfa, la parálisis periódica tirotóxica, es decir, los pacientes que tienen hipertiroidismo y en algún momento lanzan una cantidad de hormonas tiroideas, generan parálisis periódica tirotóxica. O aquellos pacientes que consumen teofilina o cafeína, sobre todo de uso crónico, hacen que estimulen la bomba electrógena. ¿Cuál es la bomba electrógena? Pues la bomba de sodio, potasio, adenosín trifosfatasa. Lo que hace es saca 3 sodios, es decir, acá tenemos la célula, ¿ok? Lo que acá va a pasar
es sacar 3 sodios e introduce 2 potasios. ¿Ok? Entonces, si una persona que estimulamos mucho esta bomba electrógena, como la teofilina y la cafeína, voy a tener hipernatremia con hipocalemia. Otros estados, otras causas de hipocalemia, tenemos los estados anabólicos, sobre todo la administración de ácido fólico y vitamina B2, factor estimulante de colones de granulocitos, la nutrición parenteral total. Otras causas tenemos la pseudohipocalemia, la hipotermia, la parálisis periódica hipopotasémica familiar. Esto es un caso muy interesante. Yo recuerdo cuando estaba de guardia, llega un paciente con debilidad en miembros inferiores y miembros superiores. Debía tener unos 22 años el pacientito. Y pues como tiene debilidad en miembros inferiores y miembros superiores, pues dicen que lo vea neurología, ¿no? Y él menciona que hace 2 o 3 meses fue internado en el servicio de neurología por un cuadro de síndrome de Guillain-Barré. Y le preguntamos y le decimos ¿cómo ha salido tu electromiografía? Pues dice, pues no estaba claro, el neurólogo no estaba seguro de tener un síndrome de Guillain-Barré, pero ya me recuperé y me dieron de alta. Es lo que refiere el paciente. Y cuando hacemos laboratorios, pues el potasio estaba en 1.9, si no mal recuerdo. Entonces se corrige el potasio, eso fue al anochecer, y al día siguiente el paciente estuvo caminando ahí en la sala de emergencias. Se corrige el potasio y pues el paciente estaba caminando. Entonces habíamos llegado allí en un diagnóstico de una probable parálisis periódica hipopotasémica familiar. ¿Ok? Entonces también la toxicidad por bario, la inhibición sistémica de conductos con fuga de potasio también son causas de hipocalemia. Pero esto no son las únicas. Tenemos otras. Las pérdidas extrarrenales, que es lo frecuente por diarrea, o pérdidas tegumentarias por sudor. Y las pérdidas renales, pues tenemos por incremento del flujo distal de llegada a zonas, por uso de diuréticos, por diuresis osmótica, o porque hay aumento de la función de los mineralocorticoides, ¿no? Como la aldosterona, que hace que la aldosterona sujete sodio y elimine potasio. Entonces, si la aldosterona funciona de manera normal, existe una hiperfunción, pues vamos a tener hiponatremia con hipercalemia. O puede haber un exceso aparente de mineralocorticoides, como en la deficiencia genética de la 11-beta deshidrogenasa, en la inhibición también de algunos componentes que inhiben a dichas enzimas, como el ácido glicirretínico y el ácido glicínico, que son componentes del regaliz, y también pueden estar causadas por otras sustancias que llegan a la parte distal de aniones que no se reabsorben con vómito, aspiración nasogástrica, las acidosis tubulares principalmente, y algunos otros medicamentos, ¿no? Como la penicilina, nafcilina, dicloxacilina, ticarcilina y demás. Y en pacientes que esta hipocalemia no se corrige fácil, es decir, esta mañana amanece con 2.8 de potasio y al día siguiente les reponemos el potasio y al día siguiente amanece con 2.6, es decir, hay una hipocalemia refractaria, lo que debemos sospechar es que también, que al mismo tiempo existe hipomagnesemia. ¿Ok? Por eso es importante y es muy preguntado que el tratamiento de la hipocalemia refractaria es sulfato de magnesio. Ahora, por ejemplo, habíamos mencionado que en el hipertiroidismo, sobre todo cuando hacen ataques periódicos de hipertiroidismo, está asociado a parálisis hipopotasémica. La parálisis hipopotasémica periódica de tipo familiar, pues es el que yo les había mencionado, de ese pacientito.
que se desencadena por entre la 1 y las 6 de la mañana, ¿no? La pérdida renal por potasio puede ser ocasionada por medicamentos que ya mencionamos, y los diuréticos tiacídicos tienen mayor efecto en las concentraciones plasmáticas de potasio que los diuréticos de asa. Por ejemplo, en un paciente que tenga estenosis de la arteria renal porque tiene un ateroma o porque tiene un tumor, y tenemos como esta estenosis perpetúa o hace que llegue menos contenido de volumen circulante efectivo al riñón, piensa que el riñón no le llega mucha cantidad de sangre. Por lo tanto, se activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, existe una aldosterona elevada, ¿ok? Secundariamente. También ahí pues vamos a encontrar trastornos con hipocalemia. En los pacientes con hiperaldosteronismo primario, es decir, que la patología se encuentra en la suprarrenal, es decir, que la aldosterona se produce allí frecuentemente, ¿no? ¿Y qué causas hacen que se produzca hiperaldosteronismo primario? Pues tenemos las congénitas que se acompañan con hipertensión arterial e hipopotasemia, la hiperplasia suprarrenal congénita por elevación de la 11-desoxicorticosterona o por déficit de la 11-beta hidroxilasa o la 17-alfa hidroxilasa. Eso es lo genético. Pero no adquirido podemos encontrar por adenomas, hiperplasias y carcinomas suprarrenales productores de aldosterona. Cuando existe pérdida de la 11-beta hidroxilasa, existe un síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, el cual se acompaña de hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica. Debo recordarles siempre, en la mayor parte de las veces, la hipocalemia se asocia a alcalosis metabólica. Esto de los componentes ya mencionamos. Y por ejemplo tenemos otras tres entidades, como el síndrome de Bartter, de Gitelman, el síndrome de Lidle, que son tubulopatías, ¿no? Es acá en la nefrona, en el túbulo distal, en el túbulo contorneado, el tubo colector principalmente, y algunas anormalidades en estos canales, ¿no? Por ejemplo, cuando se altera este canal en la rama ascendente gruesa de la sede en Henle, acá tenemos un transportador muy importante, que es el transportador de sodio, potasio 2-cloro, ¿ok? Un catión y otro catión que se antagonizan con o que van de la mano con 2 cloros, ¿no? Porque son negativos para mantener la polaridad. Entonces esto normalmente se reabsorbe, ¿no? Se reabsorbe. Pero cuando este catión, cuando este transportador no funciona de la manera más adecuada, lo que existe es que no reabsorbe ni sodio, no reabsorbe ni cloro, no reabsorbe ni potasio. Entonces, como no reabsorbe sodio, ¿qué va a hacer? El sodio jala agua. El paciente, ¿qué va a tener? Poliuria. ¿Ok? Y si tiene poliuria, pues pierde agua, el paciente tiene sed, tiene polidipsia. Y esos pacientes tienen el antecedente de tener polidramnios, ¿no? Porque es una enfermedad genética. Y como el sodio no se reabsorbe acá, también va a acompañar a jalar calcio. Por lo tanto, estos pacientes tienen hipercalciuria. Comienzan a eliminar calcio. Y este calcio, como no se elimina completamente, se depositan en el riñón y van a comenzar a generar nefrocalcinosis. ¿Ok? Nosotros debemos de recordar, tratar de aprender siempre el porqué de cada síntoma, cuál es la fisiopatología para poder entender completamente. Los de estos pacientes, como no se reabsorbe sodio, ni potasio, ni cloro, existe hipopotasemia con alcalosis metabólica y una presión arterial normal porque el sodio se elimina. Entonces lo que hace el riñón, detectar bajo contenido de sodio, de potasio y a veces presión arterial normal, lo que trata de hacer es aumentar las células del aparato yuxtaglomerular, ¿no? Y producen muchas prostaglandinas.
Por eso en estos pacientes, aparte de reponer el potasio, también se dan AINES, ¿no? Por eso de la producción de prostaglandinas por el aparato yuxtaglomerular. Esto es con relación, ustedes saben que en este transportador, o ahí actúan los diuréticos de tipo ASA, ¿no? La furosemide, la torasemide y demás. Entonces, más o menos van a tratar de relacionar. El síndrome de Gitelman es cuando hay una normalidad en este transportador, en el sodio cloro, ¿no? Donde hay una normalidad. Como existe todavía sodio, en estos pacientes comienzan a tener hipocalciuria, es decir, no eliminan tanto calcio. Por eso en estos pacientes, para diferenciar entre Bartter, Gitelman y sobre todo síndrome de Liddle, aunque no es mucho con este diagnóstico diferencial, debemos diferenciar el calcio en la orina. El paciente que tiene mucho calcio en la orina, pues más apunta a ser un síndrome de Bartter. Pero si el calcio está bajo en la orina, pues apunta a ser un síndrome de Gitelman. ¿Okay? Y cuando se altera el transportador de sodio en el túbulo colector, como se altera el sodio, más bien acá este transportador es mayor avidez por el sodio, es decir, jala mucho sodio. Aquí no se reabsorbe, aquí tampoco, pero acá lo que hace es reabsorber mucho sodio. Lo que hace entonces al reabsorber mucho sodio, entonces entra sodio, pero a la vez elimina potasio. Entonces esto es como si estuviera funcionando la aldosterona mucho, pero en realidad no hay aldosterona. Lo que pasa es que acá el transportador está normal. Por eso se la denomina pseudo-hipoaldosteronismo. ¿Ok? Entonces acá es importante relacionar que no mejora con la espironolactona, pero sí mejora con la amiloride y el triamtereno. La hipocalemia refractaria es secundaria hipomagnesemia. Eso ya lo mencionamos, ¿no? Porque el magnesio también inhibe porque la disminución del magnesio, cuando no hay mucho magnesio, inhibe la bomba de sodio-potasio ATPasa, que intensifica la pérdida de potasio en el tubo contorneado distal. El tratamiento es corregir el magnesio. Y esto es algo súper importante. Cualquier paciente que voy con hipocalemia, debo de hacerle un electrocardiograma. Debemos de recordar que las hipocalemias se asocian a taquiarritmias, mientras que las hipercalemias se asocian a bradiarritmias. Ojo con eso. El potasio, como habíamos dicho que no se juega con este electrolito, es porque afecta al corazón, afecta al músculo estriado y afecta al intestinal. Pero el que puede dañar y hacer un paro cardíaco son las células del corazón. Entonces, por eso es importante a un paciente que tenga trastorno del potasio, es imperdonable que el residente no le haya realizado un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque en el electrocardiograma vamos a ver si hay repercusión en el corazón por ese trastorno del potasio. Por eso en un potasio leve, que es de 3 a 3,5 miliequivalentes litro, pues no vamos a encontrar grandes cambios en comparación a la hipopotasemia, ¿no? Pero cuando ya es una hipopotasemia moderada de 2.5 a 3, vamos a encontrar descenso del segmento ST, como acá. Vamos a encontrar onda T aplanadas. Vamos a ver acá onda T aplanada y ondas U prominentes. Mientras cuando la hipopotasemia es severa, menos de 2.5, vamos a encontrar un descenso importante del segmento ST, ondas T negativas y ondas U prominentes. Entonces, si este paciente continúa con hipopotasemia, cualquier momento el corazón puede parar. Entonces, cuando un paciente viene con hipocalemia,
debemos de ver si está usando diuréticos, laxantes, antibióticos, diarrea, y le debemos medir la presión arterial, ¿no? Y debemos sospechar si tiene alguna clínica de hipertiroidismo o Cushing. Ahora, para valorar, estudiar la hipopotasemia, es decir, que el paciente no consume diuréticos, no hay laxantes, no hay antibióticos, y comenzamos a hacer el abordaje de una hipocalemia, comenzamos a agarrar varios algoritmos y dentro de uno de ellos es estudiar cómo está el potasio en la orina de 24 horas, es decir, el paciente a las 8 de la mañana desde las 8 de la mañana en punto o desde las 7 de la mañana comienza a recolectar la orina en varias botellas, ¿no? Hasta llegar las 24 horas y se manda eso al laboratorio y se mide. Y si el potasio está en menos de 15 milimol, denota una hipocalemia de origen extrarrenal, porque está perdiendo potasio por otro lado. Para esto hay muchos algoritmos, la mayoría se complementan, ¿ok? Por ejemplo, este algoritmo es de la Sociedad Española de Nefrología. Esto la puse para entender mejor el algoritmo del libro de Harrison. Entonces, primero corroboramos que el potasio esté menos de 3.5, ¿no? Primero, cuando nosotros vemos este potasio que está con 2.9 o 3, primero debemos descartar si estamos ante una pseudo hipocalemia, ¿no? No, debemos descartar. Y cuando tenemos este potasio hacemos investigamos la historia clínica del paciente y vemos cómo está el volumen extracelular. Y vemos cómo está el potasio en la orina. Si el potasio en la orina está menos de 15 miliequivalentes día, ¿okay?, podemos decir que el aporte es insuficiente de potasio porque está en ayuno el paciente o porque puede usar por pérdidas gastrointestinales, pérdidas cutáneas por sudoración profusa o porque el potasio hizo un shift, ingresó dentro de la célula, porque estamos usando insulina, bicarbonato, broncodilatadores o estamos en un contexto de parálisis periódica hipopotasémica, intoxicación por teofilina y demás. Si el potasio en la orina está alto, para eso sacamos la concentración de potasio transtubular o el gradiente en realidad. Y esto es importante. Si el gradiente transtubular de potasio se encuentra menos de 4, ahí decimos que hay alguna normalidad en el túbulo distal, porque el paciente está usando diuréticos tipo tiacidas o de asa, ingesta de cloruro de sodio, diuresis osmótica por la glucosuria, manitol o urea. Y si el gradiente transtubular de potasio está más de 7, y ahí valoramos cómo está el volumen. ¿Ok? Si está bajo, medimos iones en orina. Si el cloro está bajo en la orina, sospechamos vómitos. Si el sodio está bajo en la orina, sospechamos diarrea. Y si tenemos que pueden estar igual o alto el cloro y sodio, podemos ver que si el paciente está usando diuréticos o estamos en un contexto de una hipomagnesemia, síndrome de Bartter o Gitelman. Mientras que si el volumen tenemos que está normal, vemos cómo está la presión arterial. Si tiene hipertensión, medimos renina. Y si está normal o alta, estamos ante una estenosis de la arteria renal o hipertensión maligna o tumor secretor de renina. Si está baja, medimos aldosterona. Si está alta, es un hiperaldosteronismo. Y si está baja, es intoxicación por regaliz o síndrome de Liddle o que está consumiendo mineralocorticoides exógenos o tratamiento con anfotericina B, si el paciente está recibiendo. Entonces, como ven, tenemos un algoritmo que nos ayuda a ver la causa de esa hipocalemia. Pero tengo otro algoritmo mucho más sencillo, que tenemos acá hipocalemia, y le mide el sodio urinario, el potasio urinario. Si el potasio urinario está menos de 25 miliequivalentes día y se acompaña de un gradiente transtubular de potasio menos de 3, podemos sospechar un shift transcelular. Y si descartamos el shift transcelular porque no usa insulina, bicarbonato, broncodilatadores,
podemos sospechar pérdidas gastrointestinales de potasio porque tiene diarrea, uso laxantes o hay un adenoma productor de péptido intestinal vasoactivo y demás. Si el potasio urinario está más de 30 con un gradiente transtubular más de 7, sospechamos pérdidas renales. Si el paciente está hipertenso, podemos sospechar hiperaldosteronismo primario, secundario. ¿Ok? Si el paciente está hipotenso o es normotensivo, hacemos el estatus del equilibrio ácido-base. Si está en acidosis, se denomina cetoacidosis o acidosis tubular renal, que podemos estar en este contexto. Si es variable, puede ser deficiencia de magnesio, y si estamos en un contexto de alcalosis y con un cloro urinario más de 20, podemos usar diuréticos, síndrome de Bartter o Gitelman, menos de 20 por vómitos o porque hay mucha eliminación por la sonda nasogástrica. Como verán, lo más frecuente que vemos es el uso de diuréticos, ¿no? En los pacientes, o que tengan diarrea o que tengan quemaduras, y se repone el potasio. Bueno, y el tratamiento pues siempre la causa. Mientras si en un paciente con parálisis periódica tirotóxica, porque hay un shift intracelular, ahí el tratamiento es con beta bloqueantes, con propranolol, ¿no? De 3 miligramos kilogramo peso. Si la hipopotasemia es leve, de 3 a 3,5, usamos potasio por vía oral. Pero si está menos de 3, debemos de hacer potasio por vía endovenosa. ¿Ok? Ojo con esto. El potasio normalmente, si es moderada y el paciente no está crítico, podemos reponer en 8 horas o en 12 horas o en 24 horas. Pero si el paciente está crítico y el paciente necesita mayor manejo del potasio, podemos infundir potasio por vena periférica máximo a 10 milimol hora. Un paciente que se pone por vía periférica en el bracito, pues van a ver que se va a quejar porque le comienza a arder, ¿no? Tiene dolor. ¿Por qué? Pues porque ocasiona flebitis, irritación y esclerosis. Pero si este potasio está de 2.1, 2.3 y es grave, ¿no? Y tiene repercusión electrocardiográfica, debo de reponer rápido. Para esto, pues yo instalaré un catéter venoso central, ¿no? Por eso, por ahí puedo poner 30 miliequivalentes hora o hasta 40 en algunos libros, pero normalmente usamos entre 20 y 30. ¿Por qué catéter venoso central? Pues para no producir esclerosis de las venas, para no quemar las venas. Y este es el algoritmo del Harrison, donde estamos en un potasio menos de 3.5 milimol litro. Bueno, acá lo que vemos es que si realmente hay una urgencia, ¿cómo llamamos urgencia? Pues que existe repercusión hemodinámica, que tenga repercusión en electrocardiográfica, pues de ahí usamos tratamiento. Y si no, pues nos tomamos con calma, hacemos una anamnesis, exploración física, pedimos laboratorios y pues puede haber que el paciente use, como habíamos dicho, broncodilatadores, insulina, bicarbonato. Ahí podemos sospechar un desplazamiento transcelular o shift celular, ¿no? Por todo lo que mencionamos acá. Ahora, cuando no hay sospecha de pruebas claras de desplazamiento, pues medimos el potasio en orina. Cuando está menos de 15 milimol día, pues sospechamos que las pérdidas son extrarrenales, que son más de 15 días el potasio, pérdidas renales. Esto es obvio, ¿no? Pero si hay más potasio es porque el riñón pierde potasio. Si no hay menos potasio, porque el riñón trata de recuperar y las pérdidas son de otro origen. Muy fácil de deducir. Mientras si este potasio está menos de 15, realizo un comparativo en el equilibrio ácido-base. Si tengo acidosis metabólica, pues puedo estar pérdida de potasio del tubo digestivo. Si está normal, una sudoración profusa, y si está en alcalosis metabólica, puedo sospechar que hay uso de diuréticos, de por alguna parte está escapando algún líquido acidótico
por drenaje o por sonda o una sudoración profusa. Ahora, si el potasio por riñón es más de 500 milimol, pues digo pérdida renal. Y a esto saco el gradiente transtubular de potasio. Y aquí el valor maneja diferente, pero es más o menos lo mismo. Por ejemplo, acá si teníamos menos de 3, podemos sospechar algunos componentes y un gradiente más de 7, pérdida renal de potasio. Aquí es lo mismo. Si tengo más de 7 en el otro algoritmo, acá tengo más de 4, digo hay aumento de secreción distal de potasio. Para esto voy a medir la tensión arterial de ambos, voy a medir la presión arterial. Voy a seguir con el otro, ¿no? Pero si tenemos un gradiente transtubular de potasio menos de 2, puede ser que aumente de flujo tubular y tratándose de una diuresis osmótica. Entonces acá, cuando el gradiente transtubular de potasio está más de 4, medimos la presión arterial. Y si está alto, medimos la aldosterona. Y si está bajo normal, vamos al estado ácido básico. Y continuamos acá, ¿no? Si está alto la presión arterial, medimos la aldosterona. Si está alto la aldosterona, medimos renina. Y si está alto la renina, pues ahí tenemos productor de renina, y hipertensión maligna y demás. Y si está baja la renina, pues ya tenemos otras entidades. Pero además debemos ver si la aldosterona está baja, medimos cortisol. Y si está alta, un Cushing. Y si está normal, un Lidle, intoxicación por regaliz y otras entidades. Mientras en un contexto de tensión, si la presión arterial está baja o normal, vamos al equilibrio ácido-base. Si está en acidosis metabólica, medimos el cloro en orina. Si está más de 20, hacemos la relación entre calcio y creatinina. Y para eso podemos medir la proporción molar. Si es más de 0.20 o más de 0.20, tenemos el uso de diuréticos con acción de ACE de Henle o un síndrome de Bartter. Menos de 0.15, el uso de diuréticos tiacídicos o un síndrome de Gitelman. Si el cloruro en orina es menos de 10, estamos sospechando vómitos, diarrea de cloruros. Como ustedes verán, el algoritmo es muy complejo, pero depende de ustedes qué tan detallado quieren tener, pues pueden ir un algoritmo diagnóstico. El tratamiento ya puede ser reponer potasemia y ver la causa, ¿no? Ahora vamos a terminar con la hiperpotasemia. La hiperpotasemia pues es el aumento de potasio más de 5.5 miliequivalentes. Lo primero es descartar una hiperpotasemia, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es frecuente. Debemos ver que el paciente no haya tenido mucha actividad muscular, ¿no? Porque si el paciente fue al gimnasio o estuvo practicando algún deporte de contacto, pues es que las células al comprimirse o al morir liberan mucho potasio. O es que al hacer la punción venosa hago el torniquete y puedo tener liberación de potasio. Por eso es muy importante esto. Y las causas de hiperpotasemia, pues igual es un mundo. Pero las causas vamos a comenzar por los 3 acá. Una pseudo hiperpotasemia, es decir, una elevación falsa de potasio. Podemos estar en un contexto de trombocitosis, eritrocitosis, leucocitosis o en efectos hereditarios de transporte de membrana eritrocitaria. Y cuando existe desplazamientos afuera de la célula, ¿no? Cuando habíamos mencionado, ¿se acuerdan de esto? Si yo tengo mucha cantidad de hidrogeniones, ¿no? Estoy en acidosis metabólica, este hidrogenión ingresa y el potasio sale como un transportador antiporte. Por eso es que la acidosis metabólica se acompaña de hipercalemia. ¿Ok? Entonces, la hiperosmolaridad como contrastes y las soluciones hipertónicas pues pueden acompañar, aunque no es frecuente. Pero como en el otro los broncodilatadores ocasionaban hipocalemia, acá los antagonistas de los receptores beta, sobre todo los beta bloqueantes, pueden ocasionar hiperpotasemia, aunque no es frecuente.
la digoxina, los glucósidos, la parálisis periódica hiperpotasémica, la lisina, la succinilcolina y un síndrome de lisis tumoral también ocasionan hiperpotasemia. Y la excreción inadecuada, ¿no? Cuando hay mayor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona o cuando usamos inhibidores de YECAS o ARAS, también se asocian a hipercalemia. Luego tenemos otras entidades de causas de hiperpotasemia, ¿no? Como la disminución del aporte distal, el hipoaldosteronismo hiporreninémico, la resistencia del riñón a los mineralocorticoides, la falla renal avanzada. Esto es muy frecuente en pacientes que hacen hemodiálisis, diálisis peritoneal. Es muy frecuente que el potasio se eleve rápido porque pues el riñón ya no funciona, ¿no? No la puede eliminar. En pacientes con insuficiencia suprarrenal, aunque no es frecuente eso. Las manifestaciones clínicas es que las hipercalemias se acompañan con bradiarritmias, es decir, pueden llegar desde una bradicardia sinusal, paro sinusal, ritmos idioventriculares, pueden ser bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo, tercer grado, hasta llegar a una fibrilación ventricular, asistolia y paro. Y acá tenemos las imágenes electrocardiográficas. La hiperpotasemia leve, ahí ustedes ya ven que la onda T en derivación B4 se comienzan a hacer más picudas. Son simétricas y estrechas. En la hipercalemia moderada es cuando ya existe aplanamiento de la onda P. Es como hace sospechar como si estuviera una fibrilación auricular, aunque las RR son regulares acá. Una prolongación del PR, un QRS ancho con onda T picuda. Entonces, cuando el potasio aumenta mucho en el electrocardiograma, lo que vamos a ver es cómo se alarga el QRS, ¿no? Se vuelve ancho. Puede ser tan ancho hasta llegar a esto. Ausencias de la onda P, QRS ancho con morfología sinusoidal. Hasta alguien podría confundirse con una taquicardia ventricular. Ya que tenemos el algoritmo, ¿no? Ante un contexto de hiperpotasemia, descartar la pseudohiperpotasemia, hacemos la anamnesis y vemos cómo está la excreción de potasio en orina en 24 horas. Si está menos de 40, ¿no? Vemos electrolitos en orina y el sodio si está menos de 25, se trata de una disminución del aporte de sodio en la parte distal. Y acá sacamos el gradiente transtubular de potasio. Si está menos de 5, existe disminución de la secreción de potasio distal, ¿no? Que puede estar acompañado de enfermedad renal crónica. Y se hace la prueba con 9-alfa fluodrocortisona. Y si el gradiente transtubular de potasio, existe menor flujo tubular. Entonces acá hay desplazamiento celular, es decir, sale el potasio dentro de la célula hacia el líquido extracelular por estos componentes que ya mencionamos. ¿Y cuál es la fórmula del gradiente transtubular de potasio? Potasio de orina por osmol en suero, ¿no? La osmolaridad en el plasma, el potasio en suero, ¿no? Es decir, lo que tenemos en el plasma en laboratorio, y la osmolaridad en orina. Esto la calculamos con otra fórmula, la osmolaridad de la orina. Y para complementar, si administramos al paciente 9-alfa fluodrocortisona, tenemos un gradiente tubular de menos de 8, significa que hay una resistencia tubular. Y ahí tenemos todas estas entidades para sospechar la hiperpotasemia. ¿Qué es lo más frecuente? Sobre todo, acá tenemos las enfermedades tubulointersticiales y un gradiente transtubular de potasio más de 8, y tenemos acompañado de un nivel menor de aldosterona, medimos renina. Si la renina está alta, tenemos todas estas entidades, ¿no? Insuficiencia suprarrenal, deficiencia de aldosterona aislada, el uso de heparina, ¿no?
Si está baja la renina, diabetes mellitus, la glomerulonefritis aguda, enfermedades tubulointersticiales y demás. Esto es importante y con esto terminamos. En una hipercalemia, antes de que el paciente entre en paro, lo que nosotros debemos antagonizar ese potasio alto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dándole gluconato de calcio. La primera medida en un paciente con hipercalemia es la administración de gluconato de calcio. ¿Okay? Ahora, para que este potasio, para que ingrese a la célula, usamos insulina, ¿ok? Pero la insulina no la voy a administrar sola, porque me produce hipoglicemia. La voy a dar con glucosa, ¿no? Y puedo usar beta-2 agonistas, aunque no son tan eficientes porque las dosis son muy altas que vamos a usar. Y eso es para introducir dentro de la célula. Y para extraer célula, podemos usar las resinas de intercambio catiónico, usar furosemida para eliminar ese potasio, si es que el paciente todavía tiene diuresis, porque si no tiene diuresis y está en enfermedad renal crónica, pues lo mejor es hacer una hemodiálisis o una diálisis peritoneal. También se ha descrito el uso de sulfonato sódico de poliestireno, que es un intercambiador de potasio por sodio en las vías gastrointestinales e intensifica la eliminación de potasio. Y aquí tenemos una tabla, cómo se usa. Gluconato de calcio, podemos administrar en 1 a 2 ampollas, normalmente una, menos de 3 minutos. Y el principal es que estabiliza la membrana, no hace nada con el potasio. Lo único que hace el calcio es estabilizar la membrana. Si solo administro calcio, pues no sirve de nada, porque a partir de la 1 hora voy a tener efectos todavía de la hipercalemia. Lo ideal es usar insulina, 10 unidades de insulina regular acompañada con dextrosa con 1 o 2 ampollas. Paso de 15 a 30 minutos y tengo un efecto de hasta 60 minutos. El objetivo lo que hace es introducir el potasio dentro de las células. También puedo usar bicarbonato, aunque no es muy frecuente, a no ser que esté asociado a una acidosis metabólica con un pH menos de 7.0, ahí está justificado. También puedo usar beta-2 agonistas, albuterol de 10 a 20 miligramos inhalados, o también que existen endovenosos en 0.5 miligramos endovenoso, que en promedio me puede aguantar 2 horas. Las resinas intercambiadoras de potasio, los diuréticos y la hemodiálisis.